Bien, buenas noches, chicos. Vamos a empezar la clase de hoy. Para indicarles dos cosas. Hoy día vamos a terminar con un tema que es el marco lógico. Y de acuerdo a lo que tenemos como parte del índice de contenido, o el contenido mínimo, perdón, el marco lógico también deben realizar como parte del trabajo. Y eso está en el contenido mínimo, en el punto 3, donde está tanto la formulación de los objetivos del proyecto, colocando el árbol de problemas, deben colocar el árbol de problemas ahí, la formulación de objetivos específicos y viene el marco lógico. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día. Habíamos hablado al momento de explicar el contenido mínimo que hay que hacer un marco teórico, la parte de diagnóstico de la situación actual, el objetivo, las actividades. Dentro de esas actividades había que incluir el diagrama Gantt y explicar estas actividades, el costo y financiamiento, calcular el costo de los equipos, de los gastos operativos y la estructura de financiamiento y algunos aspectos organizacionales y legales que tengan que ver para la implementación del proyecto. ¿Sí? Entonces, todo eso tenemos que incluir como parte del contenido mínimo del proyecto. Entonces, de lo que se trata es de que usted ya tienen la mayor parte de estas cosas, faltaría el marco lógico. A esta altura ya han presentado el árbol de objetivos, el árbol de problemas, las actividades y el presupuesto, ¿verdad? Entonces, con el marco lógico vamos a tener una herramienta más que se va a incluir como parte del contenido del proyecto y que el día de ayer hemos empezado a ver y hoy día terminamos. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento hasta finalizar el día viernes nuestro módulo? El día de hoy acabamos con el marco lógico. El día de mañana van a tener para poder elaborar eso y completar el trabajo. Y el día jueves y viernes vamos a tener para exponer los trabajos. Y hasta el fin de semana van a tener para presentar el documento final. Obviamente, incluyendo en ese documento final las observaciones que podamos hacer en su exposición. ¿Sí? Entonces, como esta semana es la última semana, el día de mañana no vamos a pasar clases para que ustedes tengan tiempo de terminar su trabajo, en todo, incluyendo el marco lógico. Y luego vamos a tomar el día jueves y viernes para exposición. 2 grupos el jueves y 2 grupos el día viernes, ¿sí? Y hasta el fin de semana para que puedan pasar sus documentos finales, subirlos a la plataforma, el documento final, en base al contenido mínimo que les hemos pasado también por WhatsApp. Esto del marco lógico, también les he pasado al grupo de WhatsApp un documento del ILPES. El ILPES, chicos, es el Instituto Latinoamericano de Planificación. Y ya ha elaborado una serie de manuales, y uno de estos justamente está referido a la metodología del marco lógico. En este libro, en este documento que ustedes tienen y que les he pasado esta tarde, van a encontrar no solamente explicado la matriz de planificación del proyecto, la matriz 4x4, de la que hablábamos ayer y que hoy continuaremos, sino también está explicada toda la metodología del árbol de problemas, análisis de alternativas, con ejemplos ilustrativos, ¿sí? Se explica toda la metodología del análisis de involucrados, el análisis de problemas, el análisis de objetivos, el árbol de objetivos, el árbol de problemas, más otras cosas más, el mismo marco lógico, y viene con ejemplos de manera que ustedes puedan agarrar esos ejemplos para ayudarse a construir la matriz del marco lógico. Entonces, es un documento básico, importante, que ustedes podrían leer y trabajar y que les pueda servir de una herramienta y una herramienta más que tengan para cuando quieran hacer proyectos. Este es un libro muy interesante. Este libro ha sido elaborado hace mucho tiempo, sin embargo, todavía tienen, como les decía al principio,
de la clase, todavía están vigentes todas estas metodologías. Fíjense que este libro nos estima toda la experiencia en proyectos, en la implementación del marco lógico, y ha sido elaborado en el 2005, ¿no? Estamos hablando de 5, 10, 16 años más o menos atrás, pero con experiencia, recogiendo la experiencia de la implementación y del trabajo de instituciones y organizaciones con el marco lógico de por lo menos una década atrás al 2005, ¿no? Entonces estamos hablando de que la implementación de esto ha generado experiencias, y esta experiencia ha sido condensada en un documento del ILPES publicado en el 2005. Ese documento es el que les he pasado y espero que todos ustedes puedan revisar, puedan ver y puedan trabajar, su marco lógico con esto, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta aquí sobre la metodología para estos días que quedan? No, le hice una pregunta. ¿Les queda claro, chicos? ¿Esta noche nos daría tiempo para hacer el trabajo? Sí. Porfa, Alice. Perdón, te he escuchado entrecortado. ¿Podrías repetir, por favor? Si esta noche nos daría o nos va a dar un poco más de tiempo para realizar parte del proyecto. Bueno, vamos a acabar el marco lógico y sí, podemos terminar un poquito antes para que puedan ver ustedes y el día de mañana también tener el tiempo para poder hacer. Sí, vamos a tratar de hacerlo rápido. Ok, para aprovechar el tiempo y ustedes como grupo puedan hacer, considerando que adicionalmente tienen este material que les he enviado, ¿sí? De todas maneras, pueden hacerme por WhatsApp cualquier consulta, cualquier pregunta, ¿sí? Vamos en materia entonces para ir ganando tiempo. En el día de ayer hemos hablado de la matriz del marco lógico, hemos dicho que es una matriz 4x4, es una matriz que tiene 4 columnas y 4 filas. En las filas se describen de manera narrativa las actividades, los productos, los propósitos y el fin. Hemos dicho que en las columnas tenemos por una parte ese resumen narrativo, después tenemos indicadores, tenemos medios de verificación y supuestos. Entonces vamos a tener para cada nivel, para cada fila, en cada fila, por ejemplo, para las actividades vamos a tener descritas estas actividades, hay que describir las actividades, luego debemos definir indicadores para estas actividades, medios de verificación y supuestos, ¿sí? Entonces, les habíamos dicho, pasando a otra diapositiva, fíjense, este es el árbol de problemas, bajas tasas de objetivos, que ya ha sido volcado, o sea, es la segunda parte después de haber hecho el árbol de problemas, traducimos en objetivos, ¿sí? Seguramente, en este caso, en este ejemplo que les estoy mostrando aquí, lo que se tenía era altas tasas de accidentes en las intersecciones, ¿no? Accidentes de movilidad. Entonces, si eran altas tasas de accidentes, el problema, por tanto, el objetivo va a ser bajas tasas de accidentes en las intersecciones. ¿Ven? Este es el árbol de objetivos. Y lo que eran las causas se convierten en medios para solucionar, para alcanzar, mejor dicho, este objetivo. Y lo que eran los efectos van a ser los fines que va a perseguir este objetivo. El fin de reducir las tasas de accidentes, de bajar, va a ser reducir la mortalidad, tener menos heridos, menos daños en la propiedad y todo lo que está aquí. Entonces, como esto, una vez que ustedes tienen el árbol de objetivos, es fácil traducir o pasar el árbol de objetivos a esta matriz del marco lógico. En la primera columna, donde está el resumen narrativo, que les decía, fíjense aquí, se traduce el árbol de problemas. Primero, el objetivo principal viene a ser el propósito. Entonces, eso lo traen y lo colocan aquí, ¿sí? Los componentes. Lo que pasa es que aquí dice componentes del programa y pueden ser los resultados o productos. En algunos libros colocan resultados, en otros colocan productos aquí del proyecto o componentes del proyecto. Entonces, aquí va a estar lo que está en la primera línea, ¿sí? Como actividades principales grandes que les decía, pueden utilizar estas
esta primera línea como componentes. Por ejemplo, aquí, si el propósito va a ser bajar las tasas de accidentes, las actividades o los componentes o los productos van a ser campañas de capacitación, campañas de educación, etcétera, etcétera, y colocado aquí. Y lo que está por debajo de esto, todo lo que pueda estar debajo, con los niveles que hayan, van a ser las actividades. Para las campañas de capacitación, ¿qué se van a hacer? Diseñar el plan y la logística para la capacitación y realizar los cursos de tal cosa. Eso van a colocar en el nivel de actividades, ¿ven? Ahora, hacia arriba, el fin. ¿Qué fin va a buscar nuestro proyecto? Pueden utilizar cualquiera de estos o puede utilizar todos estos, ¿sí? Entonces, podríamos decir, por ejemplo, el fin de todo esto es menor número de heridos, reducir el número de heridos. El fin es este, ¿sí? Entonces, esto, que es el propuesto, va a contribuir a esto. Es decir, el fin va a ser este. Si nosotros buscamos podríamos encontrar que el fin es cualquiera de estos 3 o 4 que están aquí arriba, porque esto va a afectar directamente a cada uno de ellos. Lo que queremos mostrar es que existe una lógica. Esto ayuda a conseguir esto. Esto ayuda a conseguir esto. Y esto me va a permitir conseguir esto. Es decir, hay una lógica vertical. Por eso se llama marco lógico. ¿Por qué? Porque sabemos que de aquí, si hacemos esto, vamos a lograr esto. Si hacemos esto, vamos a alcanzar el objetivo. Y si alcanzamos el objetivo, vamos a alcanzar cualquiera de estos fines que están aquí arriba. ¿Sí? Entonces, por eso se llama marco lógico. Y esa es la lógica vertical que existe, en el marco lógico. ¿Sí? Entonces, por una parte tenemos resumen narrativo, actividades, productos, propósitos, fines, y de la manera en que nosotros verificamos y vemos la lógica vertical es sabiendo que o viendo que estas actividades me generan este producto, esto me genera un propósito y este propósito me lleva a un fin. ¿Sí? Ahora, resulta que con este proyecto yo puedo reducir o puedo contribuir, es decir, si mi objetivo es puedo contribuir a reducir el número de heridos. Pero puede ser que el número de heridos, menor número de heridos, se logre también con algún otro tipo de objetivo o propósito. Este menor número de heridos va a ser el fin, que se va a alcanzar con una baja tasa de accidentes en las intersecciones. Pero también ese menor número de heridos puede alcanzarse con otro propósito. Es decir, a este fin puede contribuir otro propósito de otro proyecto. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, podemos decir, nosotros vamos a trabajar haciendo esto para alcanzar este objetivo y mi fin es o puede ser o cualquiera de los otros que está encima, en el árbol de objetivos, encima del objetivo principal. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el marco lógico es una matriz de 4x4 y la lógica vertical se lee de abajo hacia arriba. ¿Sí? Bien, entonces, aquí en esta diapositiva, que también se las voy a pasar al finalizar la clase, está explicada cada una de las columnas, cuando hablamos de propósito, cuando hablamos de los componentes y de las actividades, ¿sí? Aquí nos habla del objetivo, aquí estamos hablando de manera específica del fin. Entonces, cuando nosotros decimos, lo que les recalcaba anteriormente, ¿qué voy a poner en el fin? Cualquiera de esos elementos que están aquí arriba como fines en el árbol de objetivo, ¿sí? Entonces, ahí yo me pregunto, cuando yo coloco ¿a qué objetivo estratégico contribuye el programa? ¿Sí? Entonces, ahí voy a decir y voy a especificar y ustedes tendrán que decir, bueno, nosotros con este objetivo vamos a contribuir a vamos a contribuir a o vamos a contribuir a o a o dirán, vamos a contribuir a 2, ¿sí? Pero lo recomendable es que sea a 1. Escojan 1. Para no hacer muy complicado el tema, podemos considerar a 1. Simplemente ustedes consideran un fin aquí.
tenemos un propósito y vamos a tener un fin. Vamos a tener varios componentes y varias actividades que me van a permitir conseguir este propósito y este fin, ¿sí? Entonces, luego, cuando estamos hablando del propósito, ya sabemos, aquí en algunos casos está ya como ejemplo, por ejemplo, dice a qué objetivo estratégico contribuye, dependiendo de su árbol de problema, colocará. Y aquí está un ejemplo que sale de algún árbol de problemas que dice contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de un componente, puede descomponerse. Fíjense, aquí coloca lo que les había dicho arriba. Si nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes, o 6 aquí en este nivel debajo de los objetivos tenemos 6 elementos, entonces en el recuadro tendrán que colocar de la misma manera. En este recuadro tendrán que explicar componente 1, componente 2, componente 3, etcétera, etcétera, ¿no? Detallando como está aquí en este ejemplo, ¿sí? Entonces, y luego en las actividades tendrán que hacer por componentes. Si hemos dicho que existe un componente 1, para ese componente 1, ¿cuáles van a ser las actividades? Las actividades para el componente 1 serán esta, etcétera. Describe, ¿sí? Describe. Entonces, y luego para el componente 2 y describen ahí las actividades. Entonces, ya tenemos todos los objetivos y las actividades descritas en la primera columna, ¿sí? Entonces, y recuerden, la lógica vertical del marco lógico se la lee de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, lo que me está mostrando esto es, por ejemplo, cuando yo una vez que lea el documento y vea detalladamente cada una de estas cosas, voy a empezar por las actividades, ¿sí? Y estas actividades tienen que ser las justas y necesarias para poder producir los componentes o los productos que se espera del proyecto, ¿sí? Entonces, estas actividades van a contribuir a cada uno de los componentes porque van a estar especificados ahí, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a tener claridad. Entonces, cuando nosotros vemos un proyecto en una hoja explicado de esta manera, podemos entender fácilmente de qué se trata y cómo está encadenada la relación causa-efecto planteada que viene ya desde el análisis del árbol de problemas. Fíjense, por ejemplo, aquí están las actividades y ahora, luego vamos a ver la segunda columna. Y una vez que ya hemos llenado la información de la primera columna, vamos a pasar a ver la segunda columna. Y en esa segunda columna lo que vamos a describir son los indicadores. ¿Qué deben colocar a nivel de indicadores? Fíjense que estamos aquí. Si esta es la primera columna, la segunda columna viene a ser, si esta es la primera columna, la segunda columna son los indicadores. En este nivel voy a poner la diapositiva inicial que ponían porque está más clara. Aquí están los indicadores. Aquí colocamos todo, la descripción que hemos dicho. Los indicadores tenemos que describir para cada uno de estos, ya sea para productos, ya sea para actividad, ya sea para propósito, ya sea para fin, debemos colocar indicadores. ¿Qué nomás se coloca como indicadores a nivel de actividades? Normalmente se coloca el presupuesto o el costo de cada una de las actividades. Entonces, esta actividad, ¿cuánto va a costar? Tanto. Entonces, a nivel de indicadores, en la columna de indicadores, al nivel de actividades, debemos colocar el presupuesto que se tendrá para cada una de estas actividades. No se olviden que hemos dicho que deben estar detalladas las actividades y a partir de detallar las actividades debemos estimar los costos de estas actividades. Esos costos tienen que estar aquí. En la columna de indicadores a nivel de las actividades se coloca para cada actividad, recuerden, el costo de estas, ¿sí? Entonces, los indicadores, ¿qué nos van a permitir? Nos van a permitir evaluar, nos van a servir para evaluar el proyecto. Entonces, estos indicadores pueden ser cualitativos o cuantitativos. En el caso de estos indicadores para las actividades son cuantitativos. ¿Y por qué digo que me va a permitir evaluar? Porque yo voy a saber, cuando ejecute el proyecto, que este es el presupuesto.
y voy a saber para cada actividad cuánto se ha presupuestado. Puede ser que gaste más, que puede ser que gaste menos. Puede ser que la haga la actividad o puede ser que no la haga. Puede ser que haga solamente la mitad, puede ser que no. Entonces, de todas estas son las actividades operativas, lo programado. ¿Se acuerdan cuando hemos dicho la eficacia y la eficiencia? Decíamos que necesitamos comparar en la eficiencia los resultados operativos de si hemos hecho las actividades con el tiempo y con el costo. Entonces, dado el tiempo, vamos a poder evaluar en 6 meses, en 1 año, en 2 años, en 3 años, podemos evaluar con esta información no solamente la eficacia, sino la eficiencia. Entonces, vamos a poder ver si hemos hecho la actividad o no la hemos hecho y cuánto hemos gastado respecto a lo programado. Esto viene a ser el resultado o el resultado esperado. Adquisición de terrenos por un valor de 105,000, ¿verdad? 105,000. Ahora, obras terminadas por este valor. Eso es lo esperado en términos de actividades y en términos de presupuesto en un determinado tiempo. Ahora, aquí no está el tiempo, pero sí está en el diagrama de Gantt, ¿sí? Entonces, de ahí nos sirve esto. Entonces, para eso nos sirve. Entonces, lo que se trata es de que en esta columna nosotros vamos a introducir información que nos va a permitir evaluar cada uno de estos niveles del proyecto, actividades, componentes, propósitos y fin. Y cuando hablamos de indicadores, háganse la pregunta, ¿qué es lo que yo debo ver para saber si he tenido éxito, ¿sí?, con el proyecto? Al desarrollar las actividades, ¿qué debo mirar, qué debo ver para saber que yo he logrado conseguir los productos o los resultados o los componentes del proyecto? ¿Qué debo ver, qué debo mirar para saber si he alcanzado el propósito? ¿Qué debo mirar, qué debo ver para ver si hemos alcanzado el fin? ¿Sí? Entonces, si yo te estoy buscando ese algo que me va a dar información sobre el éxito del proyecto en cada uno de estos niveles, esto que se llama indicador debe tener las siguientes características. Debe ser medible, o sea, se debe poder medir, algo que yo pueda medir, contar, registrar, manejar a manera de información. Además, esa información, ese indicador, debe tener la característica de ser relevante, tiene que ser algo importante. Además, tiene que ser algo bien concreto, específico, ¿sí? Entonces, y aquí hay un tema bien operativo y que tiene que ver con que debe ser práctico y económico. Esto lo vamos a evaluar cuando ejecutemos el proyecto, ¿sí? ¿Qué quiere decir que el indicador o una de las características del indicador sea práctico y económico? Práctico, que sea fácil de poder realizar, levantar información sobre ese indicador. Además, que no nos cueste mucho. Porque yo digo, yo voy a medir con esto el resultado del proyecto. Pero para medir eso, tengo que hacer muchas encuestas, tengo que ser operativos, tengo que hacer sistematización de los datos, tengo que hacer varias encuestas a varias personas en varios. Entonces, si es muy largo, implica mucho tiempo y también recursos económicos y por tanto será muy costoso para la organización. Y por tanto, ahí va eso de que debe ser económico, es decir, que sea fácil desde el punto de vista metodológico y también desde el punto de vista de su costo tenga un costo bajo, ¿sí? Y debe estar asociado a un tiempo, es decir, los indicadores deben especificar en qué tiempo se van a medir. O sea, no todos los indicadores se los va a poder captar o se los va a poder construir en cualquier momento. Entonces, cuando uno hace un indicador debe saber en qué momento luego yo voy a poder utilizar esta información o cuándo debo sacar información de este indicador para evaluación, ¿sí? Existen diferentes tipos de indicadores. Entonces, según la etapa, y cuando me refiero a la etapa, en este caso me estoy refiriendo a si estamos hablando de actividades, componentes, propósito o fin. ¿Sí? Entonces, tenemos indicadores de insumos, de procesos, de productos, de resultados, existen dependiendo en qué momento también estos indicadores se han considerado. Y también pueden identificarse lo que hemos visto anteriormente. La eficacia y la eficiencia justamente es un indicador que me va a permitir ver el nivel de realización de las actividades. Por ejemplo, la eficacia me va a permitir, comparando el resultado esperado con el resultado alcanzado,
me va a permitir ver justamente evaluar, quiero decir, las acciones que hemos realizado. ¿Sí? Me va a permitir ver si hemos cumplido con lo que nos hemos planificado. Es decir, cuando yo tengo un porcentaje de eficacia de, digamos, 80%, eso me va a decir, me va a dar información de cuánto yo estoy alcanzando del objetivo, en qué nivel de cumplimiento ando, 50, 60, 70, 80, 100%, ¿sí? Entonces, y nos va a mostrar esto en términos porcentuales, ¿verdad? Entonces, la eficiencia, aparte de medir el logro del objetivo, me va a mostrar si lo estoy haciendo al mínimo costo o en el menor tiempo, ¿sí? Entonces, este es otro indicador, ¿sí? Entonces, ¿qué indicadores pueden considerarse como indicadores de eficacia, por ejemplo? Por ejemplo, en este caso puede ser el costo total por kilómetro de un camino. Digamos, si el proyecto era construir un camino o hacer el mantenimiento de un camino, entonces yo quiero saber cuál es el costo total por kilómetro de camino. Entonces, ese es un indicador. Si me dice el costo total por kilómetro construido o por kilómetro mantenido, conservado, es por decir de $10,000. Entonces, ese es un indicador. ¿Por qué? Porque probablemente yo haya programado y haya hecho una descripción de actividades de conservación de caminos y eso me decía que me daba, por ejemplo, por decir el kilómetro, yo estaba considerando como $15,000 y en realidad hemos logrado $10,000. Entonces estamos por debajo de lo estimado. Entonces es una manera que me permitiría ver si hemos alcanzado o hemos tenido éxito. Ahora, otro ejemplo podría ser de eficiencia, el número de pacientes atendidos por médico. Si el proyecto es un proyecto de salud, por ejemplo, entonces un indicador de que nosotros estamos realizando, ampliando la cobertura, por ejemplo, de atención médica. Si, por ejemplo, el objetivo hubiera sido ampliar la cobertura de la atención médica, ¿cómo puedo yo medir esa mayor cobertura? Mirando la lista y sacando información de cuántos pacientes ha sido atendido por cada uno de los médicos. Entonces puedo sacar un número promedio de pacientes atendidos por médico. Ahí, número de pacientes me dice cuánto he alcanzado. Atendido por médico, por cada médico. El médico viene ahí a hacer el recurso. ¿Sí? El recurso humano que está atendiendo, que se está utilizando, que se está consumiendo para alcanzar el objetivo. Entonces, el número de pacientes que se puede atender por médico viene a ser un indicador de eficiencia. Estoy comparando resultado con costo. ¿Sí? Y si yo coloco aquí número de pacientes atendidos por médico por día, estoy incluyendo el tiempo. ¿Sí? Entonces ahí introducimos los tres elementos que nosotros utilizamos para calcular la eficiencia. Entonces, estos dos indicadores ya los habíamos visto, ya sabemos de qué se trata, cómo se calcula. Entonces, simplemente estos son ejemplos de indicadores de eficiencia. Estos otros son ejemplos de indicadores de eficacia. Por ejemplo, el porcentaje de la red vial que preserva su nivel de servicio de diseño. Ahora, ahí no te dice, no te habla de costo ni te habla de tiempo, simplemente te habla de cuánto, ¿no? ¿Qué porcentaje, en este caso, de la red vial se ha mantenido en el nivel inicial de servicio? Sí, entonces, hay diferentes formas de poder expresar los indicadores, ya sea como indicadores de eficiencia o ya sea como indicadores de eficacia, ¿sí? Entonces, ustedes cuando elaboren sus indicadores, ahorita vamos a ver algunos ejemplos para ese caso, tienen que considerar estos aspectos. Entonces, cuando nosotros hablamos de indicadores, a nivel de cada uno de estos fines, propósitos, componentes y actividades, en el primer caso estamos revisando insumos y procesos. En este caso de hablar de insumos en el proceso, estamos hablando de lo que cuestan estos.
¿sí? Aquí cuando hablamos de componentes de resultados, estamos hablando de los productos obtenidos en términos de bienes, de servicios, de atenciones médicas, de kilómetros de carreteras pavimentadas, de mujeres capacitadas o de, no sé, o de huertos, el número de huertos que han logrado concretarse o el número de, o el kilowatts de energía logrados, son los productos o no sé, las toneladas de compost producidas. Entonces, esos son los productos del programa. ¿Sí? Los productos del programa. Entonces, un indicador a nivel de productos para esto del compost podría ser el número o mejor dicho, el número de toneladas producidas por día, por mes, por año de compost, el compost que nosotros estamos ayudando a producir. ¿Sí? O pueden sacar el costo promedio de producir una tonelada de compost en un año. Otro indicador de eficiencia, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos ir identificando los indicadores. Por ejemplo, miren, a nivel de actividades, dice que este indicador me va a medir el costo de las actividades. Costo por recurso, costo por metro cuadrado, costo de equipamiento, todo eso que necesitamos para cada una de las actividades. A nivel de componente, los indicadores me van a medir la eficacia y la eficiencia, pero también la calidad de los productos entregados. Por ejemplo, puede ser porcentaje de población capacitada al término del proyecto. Hay una actividad, por ejemplo, uno de los de ustedes, casi todos han colocado capacitación. Entonces, un indicador de este componente a nivel de componentes es el porcentaje de la población, del total de la población que se ha considerado que ha sido capacitada o que ha terminado el curso de capacitación. Número de capacitados en personas, son personas por capacitador, por ejemplo. Yo voy a utilizar un facilitador, un capacitador y vamos a capacitar sobre el tema de la elaboración o obtención de energía con las plantas. ¿Cuántas personas ha capacitado esta persona, este facilitador? ¿Cuántas el otro facilitador? Puede considerarse, esos son indicadores cuantitativos, pero también puede ser a nivel de indicadores considerar aspectos cualitativos, por ejemplo, el nivel de satisfacción de los capacitados, ¿sí? O el nivel de aprendizaje o aprovechamiento de las personas que han recibido la capacitación, ¿sí? Ahora, también podríamos encontrar, y como un dato aparte, el costo de capacitación por persona, que no es lo mismo que aquí simplemente hemos hecho para cada actividad su costo. Aquí lo que estamos midiendo ya es por persona cuánto nos ha costado. Nosotros hemos hecho un presupuesto y hemos dicho, este taller nos va a costar $1,000 y van a haber 20 personas. Es como que $50 por persona nos cuesta este taller, pero por ahí hemos sacado 40, o por ahí hemos hecho 30, o más bien nos hemos subido y hemos hecho 70, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que considerar costo por persona capacitada, nos da una idea de si hemos alcanzado el resultado o el producto esperado. A nivel de propósito, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, ya ir en función a lo que diga ese objetivo principal que viene a ser el propósito, iremos identificando también indicadores que pueden ser porcentaje de población que aprueba un test de conocimiento, porque aquí yo he capacitado. Ahora, si aquí yo le pongo a prueba los conocimientos a las personas, voy a ver si hemos alcanzado el objetivo. Por ejemplo, podría ser porcentaje de consultas no derivadas, porcentaje de la población que declara contar con una buena atención en salud. Si, por ejemplo, la idea era, el objetivo es que mejorar el sistema de atención en salud, yo podría colocar como un indicador de ese resultado qué porcentaje de la población admite o declara contar hoy, luego de implementar el proyecto, con una buena atención en salud. Entonces, para eso, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer encuestas, preguntar a las personas qué opinan y demás, para poder saber qué porcentaje considera eso. Ahora, si ha aumentado o el porcentaje es alto y nuestro objetivo era mejorar la atención
en salud. Entonces podríamos saber que hemos tenido éxito en el proyecto. No se olviden, cuando hablamos de indicadores, estamos hablando de aquello que nos va a permitir evaluar los resultados, cada uno de los niveles o componentes del proyecto en términos de en términos de éxito, es decir, si hemos logrado éxito con nuestra intervención, ¿sí? Ahora, a nivel de propósito, esos serán las situaciones que se podrían presentar. Recording in progress. Bien, chicos, sigamos. Entonces, fíjense que aquí vamos a poner algunos ejemplos de indicadores y algunos ejemplos de actividades. Por ejemplo, si por ejemplo un componente era estadísticas fluviométricas oportunas y confiables que se han generado, entonces estamos hablando de que lo que tenemos que entregar, uno de los productos que tenemos que entregar son estadísticas que sean oportunas y confiables, ¿sí? En algún proyecto. Entonces, ¿qué indicadores voy a considerar? Por ejemplo, estamos hablando de gestión de información y de datos generados. Entonces, puedo considerar costo medio anual por dato, costo de operación anual por estación, suficiencia de la información, oportunidad de la información, ¿ven? Oportunidad. Confiabilidad de la información. Aquí podríamos saber, por ejemplo, si nos dice la información es 50% confiable, eso nos puede dar una idea del éxito de este componente. Sí, nos podría decir si la información ha sido oportuna, es decir, si que la información se entrega después, pasado un tiempo, no se entrega inmediatamente en tiempo real. Entonces, eso nos puede dar una idea de que si estamos teniendo éxito en este componente, entregar este producto que sea oportuno y confiable, por ejemplo. Entonces, porcentaje de datos faltantes por año. Si tú tienes una base de datos y esa base de datos no está completa, le faltan datos, entonces no va a ser una base de datos confiable, ¿sí? Y justamente el tema de la oportunidad también está referida con el desfase para la disponibilidad de los datos. Si digamos que los desfases son muy grandes en el tiempo, están desfasados, entonces eso nos va a dar una idea de que no hemos tenido éxito. Pero si no existe desfase en la disponibilidad de los datos, entonces vamos a ver que esta estadística específica se genera de manera oportuna, ¿sí? Entonces, y lo otro, también tiene que ver con el tema de la oportunidad, el número de meses con información por año. Entonces, nosotros tenemos que tener ese tipo de indicadores dependiendo de la característica de cómo ustedes describan, eso les va a ayudar a estimar los indicadores. Algunos son numéricos y económicos, por ejemplo, costo medio anual por dato, y algunos son específicos,
muy específicos todos, y están expresados algunos en porcentaje, o algunos son numéricos y otros son cualitativos, ¿sí? Entonces, la información que ustedes deben colocar aquí, recuerden, para cada una de las componentes y actividades, ustedes deben describir cuáles son los indicadores. Entendido por indicadores, aquellas expresiones, aquellos datos, ¿sí? Aquellos porcentajes que nos van a permitir evaluar si hemos tenido éxito o no, ya sea en un componente, ya sea en una actividad, ya sea en el propósito o ya sea en el fin del proyecto, ¿sí? Entonces, luego de los indicadores, la otra columna son los medios de verificación. Es decir, si yo digo, por ejemplo, en este caso, que vamos a ir viendo ahí, oportunidad de la información, suficiencia de la información, costos de operación anual por estación, costo medio anual por dato, esos son los indicadores. Entonces yo digo, esto yo voy a ver para saber si he tenido éxito. ¿Qué voy a ver? El costo medio anual por dato. Si el costo medio anual por dato está por encima del promedio o del estándar, yo puedo decir que no hemos alcanzado el objetivo, el componente en términos económicos. No hemos sido eficaces, podremos haber sido eficaces, pero no hemos sido eficientes, ¿verdad? Entonces, este indicador me puede dar una idea de eficiencia respecto del componente que yo estoy considerando. Ahora, la pregunta es, cuando hablo de medios de verificación, ¿cómo yo verifico esto? ¿Dónde verifico? ¿Dónde voy a ir a sacar ese dato? Y aquí me dirán, el costo medio anual por dato se saca, se puede considerar mirando los registros de costos o la contabilidad en un tema, en algún ítem específico. De ahí yo voy a sacar ese dato. Entonces, cuando hablo de los medios de verificación, estoy hablando de las fuentes de información que me van a permitir obtener y construir ese dato. Entonces digo, ¿de dónde yo voy a sacar, por ejemplo, el porcentaje de datos faltantes por año? Entonces tú tienes que decir, como medio de verificación, están los reportes, ¿sí? El análisis de reportes que se han realizado, ¿no? O los informes de auditoría de la base de datos que nos pueden dar cuenta de la falta de datos, ¿no? Entonces, la auditoría que se haga al sistema o a la base de datos es un medio de verificación ¿de qué? De este indicador. De este indicador es un medio de verificación de este indicador que me va a permitir evaluar este componente, esta variable, ¿sí? Entonces, el porcentaje de datos faltantes yo defino como el indicador. Ahora, ¿dónde voy a buscar esa información, ese porcentaje? Probablemente en los informes que haya, en las auditorías que se presenten sobre el sistema, sobre la base de datos, ¿sí? Entonces, luego, estos medios de verificación son fuentes de información que pueden ser utilizadas para verificar, pero nos va a permitir, esta información nos va a permitir calcular los indicadores. Entonces, ¿dónde encuentro esa información que me va a permitir calcular los indicadores? En este caso que estamos hablando puede ser en los reportes de auditoría, en los informes de contabilidad. Entonces, aquí tienen que especificar para cada indicador, cuando hablamos de la columna aquí vamos a ver, aquí estamos ya, medios de verificación. Para cada una de las filas, ustedes tienen que especificar dónde yo voy a conseguir. Hemos dicho que a nivel de las actividades, los indicadores son los costos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde voy a conseguir información de esto? En el sistema contable, en los informes de auditoría, en los informes técnicos, ¿sí? En las presentaciones que se hagan. ¿Dónde voy a conseguir los indicadores? ¿Dónde voy a encontrar estos medios que van a verificar o que me van a permitir construir estos indicadores? En tal lugar. Una encuesta, un diagnóstico que se ha hecho me va a permitir encontrar los indicadores que me van a dar cuenta del éxito o no de mi propósito. Sí, entonces, en este nivel están los medios de verificación, que no son nada más ni nada menos las fuentes de la información, ¿sí? Aquí, por ejemplo, cuando digo las fuentes de verificación, las fuentes de la información, cuando ustedes elaboran un proyecto, deben especificar cuáles son estas fuentes de verificación.
Estas fuentes de verificación son importantes identificarlas a partir de revisar, por ejemplo, cómo vamos a hacer la recopilación de esa información. Ahí viene el método de recopilación, ¿sí? ¿Quién va a hacer esa recopilación? ¿Cada cuánto vamos a sacar esa información? Si, por ejemplo, podemos decir, una fuente de verificación de este indicador es una encuesta que se va a hacer, que se va a realizar a todos los usuarios de nuestro proyecto, y en esa encuesta nosotros vamos a sacar información para construir este indicador. Entonces tenemos que saber cómo se va a hacer la encuesta, quién va a ser responsable de la encuesta, cuál es la frecuencia, cada cuánto voy a hacer la frecuencia, qué voy a utilizar, qué metodología específica de muestreo voy a utilizar, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, ¿será que yo voy a hacer esa encuesta así, manual, como hacíamos, de persona a persona? ¿Lo voy a hacer virtual? ¿Sí? Luego, ¿quiénes van a poder acceder a esa información? ¿Quiénes van a ser usuarios de esa información? Ahora, no, yo les estoy dando esta parte para que se entienda que en la práctica se debe especificar todo esto. Ustedes no tienen en su documento, en su proyecto, simplemente deben decir, indicar la fuente, de dónde voy a sacar ese dato. No todo este dato, todo lo que les estoy mostrando aquí. Pero les estoy explicando esto para que vean que son muchos aspectos que hay que considerar, ¿sí? Luego, aquí hay algunas recomendaciones al momento de construir o llenar esta parte de los medios de verificación. Muchas veces no tenemos todos los datos, toda la información. Por tanto, inclusive como parte de las actividades del proyecto, se debe considerar actividades específicas para, por ejemplo, la realización para conseguir esta información. Es decir, se deben establecer en actividades, bajo el nombre de actividades de monitoreo, estarán todas estas actividades de recolección de información con fines de construir, con la finalidad de construir los indicadores que van a permitir evaluar, ¿sí? Ahora, hay muchas veces que yo no puedo conseguir esa información, entonces tengo que utilizar información que se llama proxy, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, no puedo saber en qué nivel escolar están las personas con las que voy a trabajar, o cuál es el nivel escolar que les corresponde. Entonces, sin embargo, no les he podido preguntar en mi encuesta a qué curso le corresponde, en qué nivel escolar están a los estudiantes. Pero de acuerdo a la edad, yo puedo saber más o menos en qué curso. Si, digamos, me dicen, tengo 6 años, más o menos suponemos nosotros que está en primaria, entrando a kinder o a primero básico. Porque de acuerdo a lo que sabemos, a los estándares, esa es la edad en la que una persona entra. Entonces, conociendo la edad, yo puedo saber en qué curso está. Entonces, esa es una variable proxy. A eso se llama usar una variable proxy como indicador, cuando no tenemos la información, ¿ven? Entonces, cuando nosotros trabajamos y hablamos de medios de verificación para construir los indicadores, se debe verificar y se debe hacer siempre una auditoría de sus bases de datos, porque estas informaciones que se necesitan para evaluar el proyecto, puede ser que no estén completas o pueden ser que estén equivocadas o mal tabuladas, ¿sí? Entonces, todas estas son las recomendaciones que se pueden hacer. Fíjense, aquí tenemos el indicador, aquí. Esto no es necesario calcular. En algunos incluyen esto, la forma en la que se va a calcular el indicador, que es bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, el número de meses con información por año. Entonces, esto se puede recoger de ciertos registros de una dirección que tiene que ver con estadísticas y administración. Por ejemplo, los registros de la división de la gerencia administrativa, puedo sacar algunos datos. Entonces, estos otros, por ejemplo, la confiabilidad de la información, entonces la voy a sacar y la voy a medir esto a través de una encuesta, y en esa encuesta hay una pregunta específica. Entonces, esa pregunta específica es para medir este indicador. Entonces, aquí te dice la pregunta 1 y 4 de una encuesta. Entonces, ¿qué encuesta? La encuesta de usuarios. El medio de verificación de este indicador va a ser una encuesta que va a tener preguntas, y de esas preguntas, la pregunta 1, 4,
va a ser la que va a dar cuenta de este indicador. Entonces, de esa manera, nosotros podemos, en medios de verificación, no tienen que poner porcentaje, sino de dónde yo voy a ver esto. ¿De dónde voy a sacar los datos para construir este indicador? Por ejemplo, porcentaje de datos faltantes por año. ¿Eso cómo logro eso? El número de datos faltantes respecto del número de datos esperados. Entonces, en términos porcentuales, multiplicado por 100. Entonces, ¿de dónde voy a sacar? De los registros. ¿Sí? Entonces, ustedes deben decir, de los registros contables, de los registros operativos, de los registros comerciales, de, no sé, de lo que hay. ¿Sí? De esa manera construimos el indicador. ¿Sí? Entonces, luego nos toca considerar los supuestos. Al final, primero están las actividades, el resumen narrativo, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Entonces, los supuestos, fíjense que cuando hemos hablado de proyectos, hemos dicho que todo proyecto admite un nivel de incertidumbre. Entonces, y esa incertidumbre está asociada con el riesgo. Entonces, si hay que considerar un proyecto, debemos estar conscientes de que los proyectos tienen riesgos y estos riesgos se pueden presentar y pueden impedir que nosotros logremos alcanzar nuestros objetivos. ¿Sí? Entonces, los supuestos lo que hacen es visibilizar dentro del proyecto a cada nivel justamente esto, los riesgos. ¿Sí? Entonces, la manera de incorporar el riesgo o hacer visible o mostrar el riesgo dentro de un proyecto, los riesgos que tiene un proyecto, es a través de esta última columna que se llama supuestos. ¿Sí? Entonces, son aquellas cosas que estando más allá del control del proyecto pueden ocurrir y al ocurrir pueden generarnos problemas en el proyecto. Si ocurre esto, por ejemplo, no vamos a poder alcanzar nuestros objetivos. Por ejemplo, si mi objetivo era, qué sé yo, producir compost, y resulta que todo el material que yo voy a utilizar para realizar el compost y que aparentemente la tengo en abundancia, está siendo utilizado para otra cosa. O que, por ejemplo, en el caso de alguna actividad, por ejemplo, yo tengo que, estoy introduciendo un nuevo cultivo en un área y resulta que hay una inundación. Entonces, se va y se arruina con esa inundación. Si hay inundación, entonces el proyecto no va a poder alcanzar su objetivo porque no vamos a poder entregar los productos. Entonces, un supuesto sería que las precipitaciones pluviales no superen cierto límite, porque si superan un cierto límite va a afectar a la producción, ¿verdad? Entonces, ese es un supuesto, ¿vean? Ese es un supuesto. ¿Qué supuesto podremos encontrar en el hecho de la capacitación que se quiere dar a mujeres para que puedan incluirse en el mercado laboral? Que las mujeres asistan. Si las mujeres no asisten al proceso de capacitación, si no se gradúan de ese proceso de capacitación, no vamos a poder lograr nuestro objetivo. O que las mujeres estén dispuestas a realizar ese tipo de actividades o le destinen tiempo. Por tanto, fíjense, para cada uno de los en el resumen, para cada nivel existe un supuesto. Y este supuesto, la presencia del supuesto nos va a mostrar la lógica horizontal del marco lógico. Por tanto, decimos, vamos a realizar estas actividades. Si este supuesto, con este supuesto, si este supuesto o esta consideración se da, vamos a alcanzar este resultado. Entonces, teniendo este resultado, si esto sucede, vamos a alcanzar el objetivo. Con ese objetivo alcanzado, si sucede esto, vamos a llegar al objetivo general o al propósito. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta es la lógica vertical. Se lee esto más esto. Si esto, obtenemos esto. Si esto, obtenemos esto. Si esto, obtenemos esto. Es como las pruebas lógicas del Excel, ¿ven? Dice, si, y abren paréntesis, está la condición. Si sucede esto, aquí está el supuesto. Si sucede esto, entonces vamos a tener el resultado. Por ejemplo,
vamos a realizar actividades de producción, siembra, etcétera. Si la precipitación pluvial está en este rango, nosotros obtendremos el resultado esperado. Pero eso significa que si pasara de esos márgenes, entonces aparece un riesgo asociado a la actividad que no nos va a permitir lograr alcanzar los resultados. Entonces, en esta columna ustedes tienen que identificar lo que debería suceder para que alcancemos el otro nivel. Y esa es la lógica horizontal del marco lógico. El marco lógico, por tanto, tiene estos dos niveles, una lógica horizontal y una lógica vertical, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las principales fuentes de riesgo? Es decir, todo lo que está fuera del alcance del proyecto, de la administración y de la gestión, se convierten en supuestos, o es decir, en riesgos. Y aquí le llama riesgos o factores externos. Por ejemplo, los cambios institucionales, la crisis económica. Por ejemplo, aquí yo puedo poner, si se mantiene la estabilidad económica de nuestro país, entonces obtengo esto. Si se logra la firma o la promulgación de tal ley, nos va a permitir, pero por ahí, no, si no se logra, entonces afecta al proyecto. La estabilidad política, social, todos estos aspectos externos influyen. Ahora, por ejemplo, yo tengo a nivel de actividades que realizar N actividades, cada una de estas tiene un presupuesto, tiene un costo. Ahora, ¿el supuesto cuál sería? Que para que logremos con las actividades alcanzar resultados, que el presupuesto planteado tenga, ¿sí? El presupuesto que yo he estimado para cada actividad tenga el financiamiento oportuno. Es decir, que el financiamiento para nuestras actividades llegue en el tiempo esperado. Porque si no llega en el tiempo esperado, voy a probablemente no realizar algunas actividades y en su caso postergarlas. Y eso me va a afectar a los resultados, ¿sí? Algunos eventos naturales, terremotos, inundaciones, sequías y cosas por eso, por el estilo, ¿no? Conflictos internacionales, el tema de la aparición de nuevos métodos, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, que pueden afectar a las actividades del proyecto. Entonces, los supuestos ayudan a visibilizar las externas que van a que deberían aparecer o ser consideradas para la realización del próximo nivel, es decir, de actividades a componentes, de componentes a propósitos, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros podemos ver que existe una lógica, por un lado, horizontal, y la lógica vertical está asociada a la aparición de los supuestos, ¿sí? Bien. Entonces, aquí abajo hay algunos ejemplos de indicadores. Ese es el marco lógico, chicos. El marco lógico, por tanto, es una matriz de 4x4, una matriz de 4x4 que nos va a permitir identificar con claridad el proyecto, ¿sí? Y vamos a cerrar esta parte y vamos a cerrar lo que es el tema de proyectos con este gráfico que ustedes han debido ver alguna vez, ¿sí? Que tiene que ver mucho con las percepciones de los involucrados en un proyecto. El promotor, ¿cómo lo ve? El diseñador, ¿cómo lo ve? Las especificaciones técnicas del proyecto, la programación, la construcción y lo que quería el usuario, ¿sí? Es decir, debemos partir de esto. Esto quiere el usuario. ¿Cómo logro saber qué es lo que quiere el usuario? A través de un diagnóstico, a través de la utilización de herramientas de diagnóstico para identificar necesidades o problemas, del árbol de problemas, ¿sí? Entonces, y no siempre lo que se identifica como problema o como una necesidad o lo que requiere el usuario es lo que el proyecto le entrega, ¿ves? Porque el que construye tiene una visión, el programador tiene otra visión, las especificaciones técnicas del proyecto son estas y el diseñador lo ha puesto de esta manera y los promotores lo presentan de esta manera. Es decir, existen diferentes momentos en la elaboración del proyecto y diferentes agentes y personas que intervienen en este. Y cada uno tiene una visión distinta del proyecto. Para evitar eso, justamente se ha construido una matriz de este tipo,
donde quede claro cada uno de los componentes, actividades, propósitos y fines del proyecto, de manera que el que elabora y el que ejecuta entiendan exactamente lo mismo. Lo que pasaba normalmente en los proyectos es que sucedía todas estas cosas. Entonces, se distorsionaba totalmente la idea desde el que ha hecho el diagnóstico e identificación del problema, el que ha elaborado el proyecto, el que ha ejecutado el proyecto y el que ha evaluado el proyecto. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, para que todos entiendan lo mismo, es que se ha desarrollado estas herramientas: árbol de problemas, árbol de objetivos, marco lógico. ¿Sí? Son las herramientas complementarias y que tienen que ser coherentes. No podría poner en el propósito algo que no está en el árbol de objetivos, y no podría poner en el árbol de objetivos algo que no está en el árbol de problemas. Entonces, la idea es que debe estar descrito de la misma manera y que esta matriz de planificación del proyecto nos aporte claridad. Si no se olviden que hemos hablado de los entornos VUCA o VICA, y habíamos hablado de algo que era ambigüedad. Es decir, eso es lo que siempre pasaba en los proyectos. Cuando existe ambigüedad, existe esto. No existe claridad, cada uno entiende de acuerdo a su forma de ver, a su experiencia, a su formación. Entonces, la idea es lo mismo, que no sea escrito y descrito de manera ambigua, de manera que lo que se quería debe ser lo que cada uno de los involucrados en el proyecto puedan entender y ver. ¿Sí? Muy bien, chicos. Considerando que necesitan mucho más tiempo, esta va a ser el último tema que vamos a ver, de manera que ustedes ahora les voy a dar el tiempo, como pedía también su compañero, para que puedan trabajar armando su marco lógico y completando ustedes para elaborar el documento final. Entonces, recapitulando, ¿qué debemos presentar hasta hasta el fin de semana? El documento final. ¿Qué documento final del proyecto que estamos haciendo? ¿Qué contenido debe tener? El contenido mínimo que les he pasado el día de ayer o la anterior semana o el día de ayer, que les he pasado que debe tener el documento final, un contenido mínimo. Ahí deben incluir toda la información. ¿Cuánto debe tener de contenido mínimo? Pero ¿cuántas páginas debe tener el documento final con ese contenido mínimo? No más de 10 páginas. ¿Sí? Es decir, como unas 10 páginas deben hablarme del proyecto. Sé que a veces no necesitan colocar qué cuadros. Explíquenlas, necesitamos leer, necesitamos ver, ¿sí? Disculpe, entonces el marco lógico podría ser de manera concisa igual. En una hoja. No explayando una hoja así, hacerlo muy amplio. No, en una plana. La idea es que se vea en una sola. Tienen que tener la capacidad de resumir. La idea es resumir. Pero el marco lógico solamente es un punto del proyecto, ¿sí? Del contenido mínimo, ¿sí? Entonces, unas 10 páginas de su proyecto nos va a ayudar un poco más si quieren, si se les pasa, pero no quiero 20, 30, 50, 100 hojas, ¿sí? No necesitan, solamente refiéranse, chicos, al contenido mínimo, no otras cosas. No necesito que coloquen objetivo de la investigación, que tiempo de la investigación, nada de esas cosas que a veces copian de otros proyectos y lo incluyen. El contenido mínimo que les estoy mandando, ese es el que debe aparecer en su proyecto, ¿sí? No quiero que incluyan más. Si bien he puesto mínimo, ¿sí? Es en el sentido del conjunto de aspectos, es lo mínimo que deberíamos poner en un proyecto. Lo que no significa que se inventen muchas más cosas y me copien hojas y hojas y hojas y hojas de algún proyecto que han conseguido. Tienen que ser claros, concisos, lo que no significa que hagan solo cuadros, algunas gráficas y no expliquen nada. Cada gráfico, cada cuadro, cada recuadro, cada esquema que presenten debe estar explicado. No puede estar simplemente colocado, ¿sí? Entonces, el día de mañana no vamos a pasar clases para que ustedes acaben de hacer su proyecto y se preparen para su exposición del día jueves y viernes. El día jueves vamos a sortear qué grupo expone.
El día jueves, a las 7 suponemos, vamos a empezar y vamos a indicar que vamos a sortear de manera aleatoria cuál de los grupos expone. Si ese grupo no está en ese momento y no está para exponer, entonces pierde su calificación y pierde la oportunidad de exponer. Si no está el grupo, sorteamos de nuevo y entra otro grupo, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, el día jueves, vamos a sortear y vamos a hacer unos 2 grupos. Si nos alcanza, máximo 3 grupos, a no ser que no se presenten 2 y cerremos toda la sesión el día jueves. El viernes también tomaríamos, en condiciones normales, que se presenten cada uno de los grupos, haríamos la exposición grupal de los 2 grupos que faltan, ¿sí? Entonces, luego, a partir de las observaciones, a partir de lo que yo les pregunte y ustedes me cuenten, yo voy a calificarles su exposición y ustedes también me modificarán o mejorarán el trabajo final, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, Lice, está claro. Está bien explicado, Lice. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, Lice, por ahora no. Muy bien. Entonces, les voy a pedir que puedan aprovechar el tiempo, reunirse y puedan avanzar lo más que puedan porque ya nos quedan pocos días, ¿sí? De hecho, como ya han presentado parte por parte su proyecto, ya tienen para organizar y ensamblar todo. Bien, si no tienen alguna otra pregunta. Bueno, yo no dije, no. Muy bien. Voy a llamar Lisa para que ustedes puedan aprovechar el tiempo y dedicarse a hacer su proyecto, ¿sí? Buenísimo, dije, gracias. Un segundito, permítanme entrar a la plataforma. Aiza, ¿está Aiza? No está. Arévalo. Presente, licenciado. Presente, licenciado. Beltrán. Presente, Lisa. Carvajal. Céspedes. Echalar. Presente, Lisa. Huanca. Huanca Antequera. Huanca Mamani. Justiniano. Presente, Lisa. ¿Quién presente? Justiniano. Presente. Laime. Presente, Lisa. Lobo. Mercado. Presente, Lice. Ortiz. Presente, Lice. Palenque. Escribió Palenque. Pérez. Quinteros. Quinteros. Sandoval. Presente, Lice. Zulca. Presente, Lice. Presente, Zulca. Velasco. Presente, licenciado. Muy bien, alguien que no le haya llamado. Paniagua. Palenque. Paniagua. Ya. Saucedo. Ya. ¿Quién más? Y Pérez, Rubén Pérez están, dicen. Carvajal y Pérez. Sí, Rubén Pérez. Rubén Muy Pérez. bien. Ya, muy bien. Huanca Mamani. Huanca Antequera. ¿No están? Aiza. Bien, chicos, nos vemos el día jueves. Cualquier duda me hacen consultas por el WhatsApp, ¿sí? Voy a subir esta diapositiva al grupo de WhatsApp.
Licen los videos también, por favor. Sí, ya hasta el día de ayer ya está. Cerrando esto, les envío, ¿sí? A la plataforma. Ok, Licen, muchas gracias. Cuídense, chicos. Nos vemos el jueves. Ok. Record.